A sus 81 años, Miguel Ríos ha dejado a sus fans desconsolados, ya que imágenes inéditas revelan que está pasando por la peor etapa de su vida. Un artista legendario que una vez arrasó en los escenarios ahora enfrenta una serie de tragedias, problemas de salud, soledad y los últimos momentos de su carrera dejando a todos desconsolados. ¿Qué le ha sucedido en los últimos años? ¿Por qué su vida tuvo un final tan triste? A los 81 años, Miguel Ríos empezó a mostrar cambios que nadie quería aceptar, ni siquiera él mismo. Durante décadas, había sido sinónimo de energía, voz poderosa y una presencia escénica que parecía desafiar al tiempo. Pero de pronto su cuerpo comenzó a enviarle mensajes que se volvían imposibles de ignorar. Ya no recuperaba fuerzas con la misma rapidez. Su respiración se volvía pesada después de esfuerzos mínimos, y su voz, aunque seguía cargada de emoción, ya no tenía la estabilidad que alguna vez lo hizo inmortal en los escenarios. No fue un momento exacto lo que marcó el inicio de esta etapa, sino una suma de pequeños detalles. Caminatas que antes hacía sin pensar se volvían cada vez más lentas. Ensayos que siempre lo llenaban de energía, ahora lo dejaban agotado durante horas. Incluso su manera de hablar cambió, pausas más largas, un tono más suave, como si su cuerpo pidiera descanso en cada palabra. Aún así, Miguel intentaba ocultar esos signos fiel a la imagen de fortaleza que había construido a lo largo de toda su carrera. Las personas más cercanas a él notaron el deterioro antes que el público. Su equipo de trabajo comenzó a reorganizar horarios, reducir ensayos, evitar compromisos innecesarios. No era un secreto para ellos que el artista estaba enfrentando una etapa más compleja de lo habitual. Pero Miguel, con esa mezcla de orgullo y pasión que siempre lo caracterizó, se negaba a rendirse. Cada vez que alguien le sugería disminuir su ritmo, él respondía con una sonrisa cansada: «Mientras pueda cantar, seguiré aquí». Sin embargo, el cuerpo tiene límites que la voluntad no siempre puede superar. Con el paso de los meses, las señales se intensificaron. Dolores persistentes, mareos inesperados, pérdida de fuerza en las manos y una fatiga que parecía no tener explicación lógica. Miguel, consciente de que algo más profundo estaba ocurriendo, decidió realizar una serie de estudios médicos. Los resultados no fueron alarmantes, al punto de ponerlo en riesgo inminente, pero sí revelaron una realidad que él había intentado evitar. Estaba entrando en una etapa de fragilidad propia de la edad, una etapa que exigía cuidados, pausas y una nueva manera de vivir. Aceptar esa verdad fue uno de los golpes emocionales más duros para él. No por vanidad, sino por significado. La música siempre había sido su manera de existir, su forma de pertenecer al mundo. El escenario era su casa, su refugio, su identidad. Pensar en alejarse, aunque fuera temporalmente, lo llenaba de una nostalgia anticipada que lo acompañaba incluso en los días más tranquilos. Era como si una parte de él comenzara ahí a apagarse lentamente. Pese a todo, intentó continuar. Se presentó en algunos eventos seleccionados, pero los seguidores atentos notaron que algo no estaba bien. Sus movimientos eran más medidos, su voz más delicada, su mirada más cansada. Lo que antes era fuerza, ahora era fragilidad. Y aunque él intentaba transformar esa vulnerabilidad en interpretación artística, el público entendió que detrás de esa emoción intensa había un hombre enfrentando una batalla silenciosa. La prensa comenzó a especular. Problemas de salud, agotamiento, una enfermedad oculta. Miguel, fiel a su carácter reservado, evitaba profundizar en detalles. No quería que su situación se convirtiera en morbo mediático. Prefería que la gente lo recordara como el artista que siempre fue, no como un hombre debilitado por el paso del tiempo. Pero esa decisión de guardar silencio solo alimentó más rumores y aumentó la preocupación de sus seguidores. Finalmente llegó un punto crítico, un concierto en el que por primera vez en su vida sintió que su cuerpo ya no podía acompañar su espíritu. No fue un desmayo ni un momento dramático, pero sí un instante profundamente simbólico. Mientras cantaba, sintió una presión en el pecho y una pérdida abrupta de energía. Terminó la presentación con dignidad,
pero al salir del escenario supo que algo había cambiado para siempre. Ese día, sin que el público lo supiera, comenzó su verdadero retiro emocional. Los días siguientes estuvieron llenos de reflexiones. Miguel empezó a comprender que la batalla que enfrentaba ya no era contra el tiempo, sino contra su propia resistencia a aceptarlo. Y aunque no quería admitirlo, la etapa más vulnerable de su vida había comenzado. Era el inicio de un camino que no lo alejaría de la música, pero sí de los escenarios. Un camino donde tendría que aprender a vivir sin el brillo de los de los reflectores y sin la adrenalina de los aplausos. A medida que avanzaban los meses, Miguel Ríos comenzó a enfrentar un proceso que jamás había imaginado vivir con tanta intensidad. Una batalla lenta, desgastante y profundamente emocional contra el deterioro físico que llegaba sin pedir permiso. Aunque los diagnósticos médicos no apuntaban a una enfermedad terminal, sí revelaban un conjunto de afecciones propias de su edad, que combinadas afectaban su movilidad, su energía y su capacidad para mantener la vida activa que siempre lo había definido. Los especialistas le explicaron con claridad que su cuerpo estaba experimentando un desgaste natural. Problemas en las articulaciones, una disminución marcada en su capacidad respiratoria, episodios de mareo y una fatiga crónica que no desaparecía ni con descanso. Para alguien que había pasado décadas tocando, ensayando, viajando y entregándose al escenario con intensidad absoluta, aceptar esas limitaciones fue emocionalmente uno de los desafíos más difíciles de su vida. Las terapias comenzaron casi de inmediato. Miguel acudía a consultas médicas semanales, sesiones de fisioterapia, ejercicios de respiración y tratamientos destinados a aliviar el dolor que se había vuelto parte de su rutina cotidiana. Pero por más disciplinado que fuera, había días en los que el cansancio lo superaba. Se despertaba con rigidez en las manos, con una presión en la espalda que le impedía moverse con fluidez, o con una sensación de agotamiento que lo hacía permanecer sentado durante horas sin poder levantarse. La música seguía siendo su refugio, pero incluso ella comenzó a sentirse diferente. Sostener la guitarra le costaba más que antes, y la voz que había sido su sello durante décadas mostraba grietas que nunca había conocido. Cada nota requería un esfuerzo mayor, cada ensayo lo dejaba exhausto. Aunque intentaba mantener la alegría en su interior, comenzaba a crecer una tristeza silenciosa, la de un artista que veía cómo su instrumento más preciado, su propio cuerpo, le fallaba. El impacto emocional era profundo. Miguel no solo luchaba contra los síntomas físicos, sino también contra una sensación de pérdida que se adueñaba de él. Se preguntaba qué quedaba de su identidad si no podía subir al escenario como antes. Se preguntaba si el público lo recordaría por lo que fue, o si empezarían a verlo como un hombre frágil, debilitado por el tiempo. Estas dudas lo acompañaban en los momentos más íntimos, especialmente en las noches en las que el dolor no lo dejaba dormir. Los médicos insistían en que debía hacer cambios drásticos en su estilo de vida. Reducir esfuerzos, descansar más, evitar tensiones, priorizar su bienestar físico y mental. Miguel escuchaba, entendía, pero dentro de él había una resistencia natural. No era fácil aceptar que el cuerpo que había sido su compañero de batalla ya no respondía como antes. La mente quería continuar, pero el cuerpo pedía tregua. Incluso actividades cotidianas comenzaron a complicarse. Subir escaleras, cargar objetos ligeros, caminar distancias que antes recorría sin pensarlo. Todo se transformó en pequeños retos que desgastaban su paciencia y su ánimo. Algunos días, al mirarse al espejo, veía reflejado a un hombre que intentaba mantener la dignidad, pese a la fragilidad que avanzaba sin detenerse. Su círculo cercano trataba de apoyarlo. Amigos y familiares le recordaban que no estaba solo, que su legado ya estaba escrito, y que nadie esperaba que luchara contra lo inevitable. Pero la presión más grande no venía del público ni de los medios, venía de él mismo. Miguel se había acostumbrado a ser fuerte, a superar obstáculos, a dar el máximo sin importar las circunstancias. Renunciar al control sobre su cuerpo era como renunciar a una parte esencial de su identidad. Con el tiempo comprendió que la enfermedad no era una batalla que pudiera ganar con fuerza o con voluntad, sino un proceso que debía aceptar con serenidad.
Empezó a valorar los pequeños progresos, una mañana con menos dolor, una caminata que podía terminar sin detenerse, una canción que lograba cantar sin perder el aliento. También comenzó a entender que no estaba fallando al cuidarse. Estaba eligiendo vivir con dignidad. Aún así, la sombra del declive físico se mantenía presente. La música seguía siendo su ancla emocional, pero incluso ella tenía que adaptarse a su nueva realidad. Miguel ya no podía presentarse en grandes escenarios, pero podía seguir creando desde la intimidad de su hogar. Ya no podía cantar durante horas, pero podía seguir expresando emociones en melodías más suaves, más contenidas. La lucha contra la enfermedad no se convertiría en una victoria rotunda, pero sí en un viaje de aceptación profunda. Un viaje que lo obligaría a mirar de frente su vulnerabilidad y a descubrir en esa fragilidad una forma distinta de fuerza. Una fuerza más humana, más madura y más honesta. Lo que venía después, el impacto emocional, la soledad, el replanteamiento de su vida entera, lo marcaría aún más que los propios síntomas físicos. Mientras su salud se debilitaba lentamente, Miguel Ríos comenzó a enfrentar otra batalla igual de compleja, aunque invisible para la mayoría, una lucha emocional que había permanecido oculta durante años. Él, que siempre había proyectado fortaleza, buen humor y una energía que parecía inagotable, guardaba dentro de sí una mezcla de miedo, melancolía y una profunda sensación de pérdida que se intensificaba conforme su cuerpo le imponía más límites. Gran parte de esta tormenta interna venía de la forma en que la fama había moldeado su vida. Durante décadas, Miguel vivió rodeado de aplausos, entrevistas, giras interminables y una atención mediática que lo mantenía en constante movimiento. El escenario no era solo un lugar de trabajo, era su refugio emocional. Desde joven aprendió que allí podía escapar de sus inseguridades, que la música le permitía expresar lo que no sabía decir de otra manera. Pero cuando su salud comenzó a fallar, se vio obligado a retirarse de ese espacio donde se sentía vivo. Fue entonces cuando comprendió cuánto dependía de él. La soledad se instaló en su rutina de una forma nueva, casi dolorosa. No era la soledad física, siempre había alguien en casa, un amigo que llamaba a un familiar que lo visitaba, sino una soledad emocional que surgía del contraste entre quien había sido y quien estaba obligado a ser ahora. Él se preguntaba una y otra vez si la gente lo recordaba por su música, o si su fragilidad reciente comenzaba a opacar su legado. A veces, al ver su reflejo cansado en el espejo, no se reconocía. Sentía que el tiempo había avanzado demasiado rápido, dejándolo sin oportunidad de procesar el cambio. A esto se sumaba un sentimiento que rara vez confesaba, la nostalgia por los años en que su vida estaba llena de movimiento. Recordaba los camerinos vibrantes, las ciudades desconocidas, las madrugadas entre músicos, las carcajadas, las improvisaciones, todo aquello que lo hacía sentirse parte de algo grande. Ahora esos recuerdos aparecían como pequeñas punzadas en el pecho, recordándole que esa etapa había quedado atrás para siempre. No podía recuperarla por mucho que lo deseara. Cada día se convertía en una conversación silenciosa consigo mismo. A veces, se reprochaba no haber cuidado mejor su salud. Otras veces, se reprochaba haber trabajado demasiado, haberse exigido demasiado. Y aunque sabía que era inútil pensar en lo que ya no podía cambiar la mente, le jugaba malas pasadas, obligándolo a revivir momentos que preferiría dejar en el pasado. Lo más duro para Miguel fue comprender que la fragilidad emocional no siempre se muestra a través de lágrimas. En su caso se mostraba en forma de insomnio de largas horas, sentado sin saber qué hacer, de una sensación de inquietud constante que lo acompañaba incluso en los días aparentemente tranquilos. Había noches en las que se despertaba sobresaltado, con la sensación de que algo se le escapaba entre las manos, como si la vida avanzara demasiado rápido y él ya no pudiera seguir su ritmo. Su círculo cercano veía estos cambios, pero Miguel tenía una habilidad casi automática para ocultar su malestar. Sonreía, hacía bromas, fingía normalidad. No quería que lo vieran vulnerable. No quería preocupar a nadie. Pero esa resistencia solo profundizaba su agotamiento emocional porque lo obligaba a sostener una máscara que cada día pesaba más.
La música, aunque seguía siendo su compañera fiel, también se convirtió en un recordatorio doloroso. Cada vez que tomaba la guitarra se encontraba con la frustración de no poder tocar como antes. Cada vez que intentaba cantar una melodía, sentía como su voz se quebraba, en notas que antes fluían con naturalidad. Era como si la vida le estuviera arrebatando poco a poco el lenguaje con el que siempre había expresado su alma. En medio de esta crisis interna, surgió un pensamiento que lo acompañó durante semanas. ¿Quién era él sin el escenario? No sabía cómo responder. Durante tanto tiempo había sido Miguel Ríos la leyenda, el ícono, el rockero eterno, que ahora, enfrentado a una rutina silenciosa, debía aprender a ser Miguel, simplemente Miguel. Un hombre mayor, vulnerable, con miedos reales y con una vida que debía reconstruir desde otros cimientos. Sin embargo, algo comenzó a cambiar cuando aceptó que ya no necesitaba demostrar nada. Esa aceptación no llegó de golpe, sino en pequeños destellos una tarde, en la que se sintió en paz escuchando música ajena, una mañana, en la que disfrutó el silencio sin sentirse inútil, una llamada de un viejo amigo, que le recordó que su valor nunca dependió de un escenario. Eran señales de que aunque la oscuridad lo rodeara, aún quedaba espacio para encontrar luz. Lo que vendría después, esa etapa de introspección profunda y búsqueda de serenidad, sería decisiva para su transformación emocional. La expresión "los últimos momentos" comenzó a adquirir un significado distinto en la vida de Miguel Ríos. No se trataba del final de su existencia, sino del final de una era, la despedida lenta, inevitable y profundamente emotiva de todo aquello que había definido su identidad durante más de medio siglo. Era el cierre de un ciclo brillante, sí, pero también uno cargado de nostalgia, resignación y una sensibilidad que él mismo no sabía cómo manejar. El punto decisivo llegó cuando Miguel comprendió que ya no podía seguir viviendo entre intentos y esfuerzos que lo dejaban exhausto. Durante meses había luchado contra su deterioro físico con una tenacidad admirable, insistiendo en mantener pequeñas rutinas creativas, intentando participar en proyectos menores, forzándose a no perder contacto con la música. Pero cada intento terminaba con él sentado, respirando lentamente, aceptando que su cuerpo ya no estaba dispuesto a sostener la intensidad que su corazón aún deseaba. Fue en una mañana particularmente tranquila cuando lo entendió con total claridad. Mientras revisaba algunas grabaciones antiguas, escuchó su propia voz de décadas atrás, fuerte, vibrante, llena de una energía que parecía infinita. Aquella voz resonó en la habitación como un eco del hombre que alguna vez fue, y que, aunque seguía vivo en su interior, ya no podía manifestarse de la misma manera. Miguel sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Era un recordatorio hermoso, pero también un espejo cruel de su realidad actual. Esa mañana marcó el inicio de la etapa más silenciosa de su vida. Ya no había conciertos, entrevistas, ni planes artísticos. Lo que quedaba era él mismo enfrentando el vacío que había dejado el adiós a los escenarios. Los días se hicieron más largos. Las horas parecían no tener rumbo. El tiempo que antes pasaba volando entre compromisos y viajes, ahora se estiraba en un ritmo lento que lo obligaba a mirar hacia adentro. La nostalgia se convirtió en una compañera constante. A veces llegaba de forma suave como un recuerdo cálido de un concierto inolvidable. Otras veces aparecía como un golpe inesperado, recordándole que ya no era el hombre que podía llenar estadios, que ya no podía mover a una multitud con un solo gesto. Era una nostalgia que dolía porque no provenía de la pérdida de fama, sino de la pérdida de una parte fundamental de su identidad. Incluso su casa comenzó a sentirse diferente. Los rincones donde antes guardaba instrumentos ahora estaban envueltos en un silencio pesado. Las fotos de giras pasadas parecían observarlo como si cada imagen le preguntara quién era ahora, sin el ritmo frenético de la vida artística. Miguel intentaba encontrar consuelo en la idea de que todos los ciclos, incluso los más gloriosos, deben llegar a su final. Pero aceptarlo no hacía que el proceso fuera menos doloroso. En esta etapa, las visitas de amigos cercanos se convirtieron en un bálsamo, aunque también en un recordatorio de su vulnerabilidad. Muchos llegaban con una mezcla de cariño y preocupación, hablándole con un tono más suave del habitual como si temieran herirlo.
Él lo notaba, lo sentía, pero no decía nada. Agradecía cada compañía incluso cuando la conversación se volvía torpe entre silencios que ninguno sabía cómo llenar. Lo más difícil para Miguel fue reconocer que ya no tenía control sobre el rumbo de su vida. Antes podía decidir qué proyecto tomar, qué canción grabar, qué viaje emprender. Ahora dependía de su salud, de su energía, de factores que escapaban a su voluntad. Esa pérdida de control lo hizo sentir pequeño, vulnerable, casi frágil. Pero al mismo Toy también comenzó a revelarle una verdad que nunca había querido mirar: que la vida, más allá del éxito y del reconocimiento, también está hecha de pausas necesarias, de oscuridades, que permiten reconstruirse desde otro lugar. Fue en medio de este silencio profundo que comenzó a ocurrir un cambio sutil. No fue un momento de revelación, ni una epifanía repentina, sino un lento despertar. En lugar de resistirse a esta etapa, Miguel empezó a aceptarla como parte natural de su viaje. Empezó a comprender que los últimos momentos no eran un final trágico, sino una transición hacia algo diferente, una vida más pausada, más íntima, menos exigente y paradójicamente más humana. Aún así, la tristeza permanecía. Una tristeza serena, contenida, que no buscaba atención, pero que habitaba en su pecho como un susurro permanente. Era el duelo por la vida que ya no podía vivir, por la energía que ya no tenía, por las melodías que quizá nunca volvería a cantar en público. Pero también era un duelo necesario para dejar espacio a lo que estaba por venir. Porque aunque él todavía no lo sabía, esta etapa silenciosa se convertiría en el punto de partida de su transformación emocional más profunda. Con el paso del tiempo, y después de haber atravesado una etapa marcada por el silencio, la nostalgia y la fragilidad, Miguel Ríos comenzó lentamente a descubrir un nuevo territorio emocional. No fue un despertar inmediato ni un renacer lleno de luz, sino un proceso gradual, casi imperceptible, que surgió de aceptar su realidad en lugar de luchar contra ella. Por primera vez en muchos años, Miguel empezó a preguntarse qué significaba vivir sin la obligación constante de ser fuerte. Lo primero que encontró fue un tipo de tranquilidad que nunca había experimentado durante su vida artística. Antes su rutina estaba gobernada por horarios, compromisos, viajes, entrevistas y una energía que lo mantenía siempre en movimiento. Ahora sus días se llenaban de pequeños gestos: preparar un café sin prisa, sentarse junto a una ventana a observar el exterior, escuchar música sin la presión de compararse consigo mismo. Al principio estas actividades le parecían insignificantes, incluso frustrantes, pero con el tiempo se transformaron en anclas que le permitían reconectar con una versión más simple y serena de sí mismo. A medida que el ritmo lento se volvía parte de su vida, Miguel comenzó a comprender que no había perdido todo. Había perdido fuerza, sí. Había perdido escenario, sí. Pero aún conservaba la sensibilidad que siempre lo acompañó, esa capacidad única de sentir el mundo a través de la música, incluso si ya no podía interpretarla como antes. Ese reconocimiento le permitió sanar partes de su identidad que habían quedado heridas durante el proceso de retiro. La terapia emocional se convirtió en una herramienta clave. Miguel, que durante años había guardado sus emociones en un lugar inaccesible, empezó a hablar con sinceridad sobre sus miedos, su frustración y la presión que cargó desde su juventud. Le tomó tiempo admitir que la fama, aunque maravillosa, también lo marcó profundamente. Creó expectativas imposibles, lo empujó a ocultar su fragilidad y le impidió vivir ciertos momentos con libertad. Ahora, en esta etapa de vulnerabilidad, por fin podía desmontar esas capas de exigencia que llevaba sobre los hombros. La relación con sus seres queridos también cambió. Miguel aprendió a permitir que lo cuidaran, algo que nunca antes había hecho del todo. Aceptar ayuda no le restó dignidad. Al contrario, le dio la oportunidad de sentirse acompañado, sostenido por quienes realmente lo querían. Hubo conversaciones que nunca había tenido, abrazos que nunca antes había pedido, silencios compartidos, que se volvieron más significativos que cualquier palabra. En esa intimidad nueva, encontró alivio. Uno de los momentos más determinantes ocurrió cuando decidió volver a la música, pero desde otro lugar. No para grabar ni para actuar, sino para conectar con su esencia.
Comenzó a escuchar sus canciones favoritas, no con nostalgia dolorosa, sino con gratitud. Redescubrió melodías que había olvidado, voces de artistas que siempre lo inspiraron, sonidos que lo transportaban a épocas distintas de su vida. Esta relación renovada con la música se volvió una forma de terapia, un espacio donde podía ser simplemente un hombre que amaba el arte, no, un ícono obligado a rendir. Poco a poco algo dentro de él empezó a iluminarse. No era la energía eléctrica del escenario, sino una luz suave cálida que nacía de aceptar la vida tal como era. Miguel dejó de preguntarse quién sería sin la fama y empezó a preguntarse quién podía ser desde la serenidad. Descubrió que aún podía aportar belleza al mundo, incluso si ya no estaba frente a miles de personas. Bastaba con ser auténtico, con vivir desde la calma, con apreciar la compañía de quienes lo rodeaban. También comenzó a escribir. No canciones grandes ni obras ambiciosas, sino pensamientos sueltos, reflexiones, recuerdos que emergían con claridad inesperada. Escribir le permitió ordenar su historia, reconciliarse con su pasado y mirar hacia el futuro con menos miedo. Cada página era un pequeño acto de liberación. La tristeza seguía ahí, pero se volvió una tristeza suave, compañera. No era la oscuridad que lo paralizaba meses atrás, sino un recordatorio de que había vivido intensamente, de que había amado lo que hacía, y de que cada etapa, incluso las más dolorosas, tenía un sentido. La paz no llegó como un golpe repentino, sino como un susurro que se repetía cada día: estás aquí, estás vivo, estás aprendiendo a ser de nuevo. Y esa simple verdad comenzó a reconstruir su mundo. Sin buscarlo, Miguel Ríos encontró en el ocaso de su vida una oportunidad inesperada, la posibilidad de ser él mismo sin presiones, sin expectativas desmedidas, sin lucha constante contra el tiempo. Solo un hombre maduro, sensible, que aprendía a abrazar su fragilidad y a honrar su historia con dignidad. Era en el fondo el renacer más silencioso y profundo que jamás había experimentado. Al mirar todo lo que vivió Miguel Ríos en esta etapa tan frágil y silenciosa, es imposible no sentir una mezcla de admiración y ternura. Su historia nos recuerda que incluso quienes han tocado la cima del éxito también enfrentan momentos de vulnerabilidad, de dudas, de pérdidas internas que no siempre se ven desde fuera. Pero también nos muestra algo profundamente humano, que siempre existe una forma de volver a encontrarse, aunque sea desde un ritmo más lento y una luz más suave. Miguel descubrió que la vida no se mide solo en aplausos, sino en la capacidad de aceptar lo que somos en cada etapa. Y en ese proceso halló una paz que durante años había estado escondida detrás del ruido del escenario. Si esta historia te hizo reflexionar, si te tocó de alguna manera, te invito a quedarte con nosotros. En este canal seguimos explorando la vida íntima, compleja y profundamente humana de las figuras que marcaron nuestra cultura. Historias que inspiran, que duelen, pero que siempre nos recuerdan que nadie está solo en sus batallas. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en el próximo capítulo. Siempre hay algo más que descubrir y alguien más a quien comprender.